Los nombres de las capas son uno de los factores más importantes de un dibujo para asegurar el orden y la organización de los elementos que van a formar las distintas piezas gráficas. Por desidia, por pereza o por ignorancia, asignamos capas y nombres sin demasiado criterio. Hoy te voy a regalar una herramienta que yo diseñé y te voy a enseñar a usarla para que puedas crear tus propios códigos de nombres de capas con un solo clic. Hola, si viste mi video anterior en donde yo mostraba entre otras cosas que estaba trabajando con 241 capas y que cada capa a su vez tenía un código, respetaba una normativa dentro del código, te habrás dado cuenta que yo no fui escribiendo uno por uno cada uno de estos nombres. Todo esto se hace con un script. Se genera un archivo de texto que tiene todas las instrucciones para que AutoCAD genere esas capas con todas nuestras especificaciones automáticamente. La generación de este texto es algo que no se hace muchas veces en la vida. Uno lo hace una vez, después lo va modificando, lo modifica un poco más, lo modifica una cuarta vez, después de 5, 6, 7 trabajos, ya se genera un flujo de trabajo y no es necesario modificarlo. No obstante, yo te voy a enseñar cuál es la herramienta que diseñé para generar estos scripts que te generan todas estas capas en tus archivos de CAD automáticamente. La herramienta es la siguiente, es un archivo de Excel que tiene dos partes, tiene una parte de datos y la parte que genera el script, esto lo hace automáticamente. En los datos tenemos varios campos que son aquellos campos que van a conformar el nombre de la capa y que inclusive van a tener algunos datos de la capa. En este caso, por ejemplo, yo tengo como datos el tipo de línea y el espesor o el grosor o la calidad que vaya a tener esa capa. Pero además tengo otros 4 datos más que van a formar parte de mi capa. En primer lugar, tengo las distintas disciplinas para las cuales yo quiero hacer capas. Por ejemplo, arquitectura, instalaciones, estructura, agrimensura, la que se te ocurra, las disciplinas. Y por otro lado, los nombres que van a tener esas capas. Después, en tercer término, tengo la escala, si es que alguna capa en particular necesita una escala en particular. Y por último, yo le agrego el nivel al que pertenecen estos layers, o si es un corte, o si es una vista y demás. Lo interesante de esto es que vos lo podés armar a medida, lo podés armar con tus nombres, con tus especificaciones, como vos quieras. Tenés 4 campos. Yo te recomiendo que cada campo tenga algún símbolo especial. Por ejemplo, el campo escala tiene un símbolo de paréntesis al principio y al final. El campo nivel tiene un punto adelante. El nombre, por ejemplo, puede tener otro carácter, por ejemplo, un guión. Y la disciplina también podría tener otro carácter, por ejemplo, el guión bajo. Vas a ver cómo esto te va a ayudar a que los nombres se separen. Entonces, vamos a llenar los datos. En realidad son estas 2 columnas que vamos a llenar y vamos a hacer un ejemplo muy fácil y te voy a mostrar cómo con ese ejemplo puedes generar muy rápidamente todas tus capas. Por ejemplo, disciplinas que tenemos. Arquitectura. ¿Qué más tenemos? Estructura. Acordate siempre del carácter especial en el mismo lugar, ¿no? En este caso guión bajo al principio. Otro más. Instalaciones. Agrimensura. Paisajismo. Equipamiento. Tenés hasta 40 opciones de disciplina para poner. Yo con estas creo que estamos más que bien, pero si te hace falta alguna otra la puedes poner acá. Y ahora vienen los nombres. Los nombres, recuerden que les había dicho que le poníamos un carácter especial, en este caso le voy a poner el signo menos, pero podría ser lo que vos quieras. Podría ser un signo más, porque el signo menos se usa bastante. Vamos a usar el signo más, es exactamente lo mismo. Y entonces, en nombre, vamos a poner el nombre que va a tener la capa. Por ejemplo, yo trabajo con corte, trabajo con vista, trabajo con proyección, trabajo con cotas y así. Por ejemplo, eso para arquitectura, pero también puede ser que muchos de estos funcionen para estructura, para instalaciones y demás. Cómo uses las capas, o sea, esto no pretende que vos cambies los nombres de tus capas. En definitiva, los nombres de tus capas van a ser estos que están acá, pero van a tener
una disciplina al principio, una escala a la que pueden pertenecer y un nivel eventualmente al que pueden llegar a pertenecer. Supongamos que terminamos acá, yo te dejé en este archivo hasta la número 40. ¿Por qué hasta la número 40? Porque cuando pasemos a la próxima página, que es esta, que dice generador de script, acá es donde realmente vamos a generar nuestras capas. Las vamos a generar llenando todas estas casillas que ves acá. Entonces, por ejemplo, en la primera tengo que poner la especialidad. ¿Qué especialidad? No la voy a escribir. Si yo la escribo, si yo acá le pongo, por ejemplo, estructura, me sale un error que me dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos. ¿Por qué? Porque yo generé una validación de datos para toda esta columna. Acá no solo llegas hasta la 40, ¿no? Acá llegas hasta la 1.048.576. Igual no te lo recomiendo porque no acepta tantas capas el AutoCAD. Pero la validación de datos hace que lo único que yo pueda poner acá es lo que se encuentra dentro de estas 40 o 39, que son en realidad casillas de la página de datos. Vuelvo a la de generador de script y ahí, si yo despliego la flechita, me van a salir cuáles son las que yo puse en datos. En este caso habíamos dicho que era arquitectura. Pongo arquitectura, el nombre es lo mismo, yo despliego y me aparecen todas las que puse antes. Vamos a poner corte. En escala y nivel no le voy a poner nada porque estas son generales, no me interesa que correspondan a ninguna escala y nivel. Y lo que sí le voy a poner es qué color va a tener. El color es el único que no tiene validación, es decir, vos acá le puedes poner el color que quieras. Acordate que los colores de AutoCAD van de 1 a 255 y si no, tenés la posibilidad de colocarle colores RGB, que son esos colores que se ponen con coma, por ejemplo, ese color. No obstante, chequea en AutoCAD cuál es el color que estás poniendo. Esto lo vas a tener que hacer con el AutoCAD abierto e ir viéndolo. Al principio siempre es prueba y error. Pero ya puse la especialidad y el nombre. Y a su vez le dije que esto va a tener un color 7 en este caso. Acá tengo el tipo de línea que también es con validación de datos. Ojo de poner los nombres de línea que tengas en tu AutoCAD. Porque si tu AutoCAD viene en castellano, no va a reconocer los nombres de castellano. Entonces usa los que vienen en tu AutoCAD. Esto vos los podés cambiar. Están acá en datos. Son esos que están ahí. Y por último, el espesor que va a tener esa línea. Esta línea, por ejemplo, para mí va a tener un espesor de 0,5. Entonces, acá al lado, en el verde oscuro, te aparece el nombre que va a tener esa capa. Y acá al lado te aparece el texto que vos deberías copiar y pegar dentro del AutoCAD. Pero no vamos a hacer eso porque no vamos a hacer eso layer por layer. Entonces, vamos a ir generando otra capa, otra arquitectura. Genero la primera, esta va a ser de vista, va a ser de color 254, tipo de línea continua. Si querés podés copiar, ¿no? Arrastrás ahí el puntito, ese puntito de ahí, arrastrás y lo tenés ahí. Y el espesor va a ser un espesor más delgado. No vayas a usar ninguno de los espesores que AutoCAD no admite porque te va a dar error. Ahí está. No aparece nada acá, no aparece nada porque yo tengo que copiar esto que está acá, la selecciono y arrastro. Es más, si quieren arrastrarlo, yo se los dejé en la primera línea, pero esto si ustedes quieren lo pueden llevar hasta donde se les ocurra, qué sé yo. 1000 y pico, total, no pasa nada. Les van a quedar esos textos, pero es muy fácil de generar el script con esto. La cuestión que a vos te interesa porque este va a ser el nombre de tu capa. Esta capa se va a llamar arquitectura más vista y va a tener este color, este tipo de línea y este espesor. Vamos a hacer 5 capas más. No sé, suponete que son estas 5 capas. Lo interesante de esto es que este archivo de Excel vos lo vas a guardar, porque el día de mañana lo vas a querer modificar y no vas a querer hacer todo esto de nuevo. Lo vas a ir modificando en función de la experiencia que tengas trabajando con estas capas que te aparecen acá. Por ejemplo, a mí me parece que arquitectura es como un nombre muy largo, lo podríamos abreviar. En eso se caracterizan los códigos, que con pocas letras ya están queriendo decir algo. Entonces usemos ARQ nada más. Entonces vuelvo a mis datos y donde dice arquitectura la vamos a cambiar por ARC. Donde dice estructura cambiamos así y así vamos haciendo. Claro, cuando yo vuelvo al script,
esto no se actualiza automáticamente. Entonces lo voy a tener que hacer ya desde un principio. Estos sí los puedo copiar porque son todos iguales. En el nombre puedes ahorrarte caracteres si querés. O no, qué sé yo, en una de esas, en lugar de proyección con proj, ya todos sabemos que proj es proyección. Que por ejemplo hatch de líneas con h líneas ya se entiende. Entonces este con h sólido también se entiende. En lugar de designaciones podemos poner design. Y vamos abreviando. Lo importante es que el nombre no se nos haga muy largo, porque después vamos a tener que incluir estos valores. Vuelvo al generador de script y acá ya me empiezan a aparecer todos los nombres de mis capas. Lo único que tengo que hacer es seleccionar esta parte que aparece acá, lo que está en verde claro, copiarlo y pegarlo en un archivo de texto nuevo. Por ejemplo en este. Lo pego y lo guardo con el nombre que yo quiera, pero es muy importante que la extensión no sea .txt, la extensión tiene que ser .scr de script, script, scr. Lo guardo y lo que voy a hacer ahora va a ser abrir mi AutoCAD y correr el comando script. El comando script es scr. Me pide que busque un archivo script, un archivo scr, y voy a buscar este que es el que acabamos de hacer, el pruebacapas.scr es el que acabamos de hacer. Le doy open y en el instante en que le dé open se me han generado todas mis capas con las propiedades que yo le asigné recién en Excel. Fíjense que cada una tiene el grosor que yo le di, el tipo de línea que yo le di, el color que yo le di y ni hablar de los nombres. Si yo ahora, por ejemplo, cambio los colores, selecciono absolutamente todo y a todo le pongo que sea color, no sé, rojo, y de paso cambio todos los espesores y a todos le pongo cualquier espesor y cambio, ya que está, todos los tipos de línea, ahora son todos hidden. Bárbaro. Ok, cierro. Si yo corro el script nuevamente, fíjense que está todo rojo, ¿no? scr, voy a buscar el script. Inmediatamente me devuelve todas las propiedades que yo tengo en mi script, amén de los cambios que yo haya hecho sobre las capas. En tanto y en cuanto no haya modificado los nombres de las capas, las va a encontrar y les va a cambiar esa especificación. Por eso es muy importante tener este archivo siempre actualizado. Este archivo se tiene que convertir en un archivo de trabajo tuyo. Es un archivo muy importante porque vos acá vas a ir generando ya parte de lo que va a ser tu plantilla, de tu modo de trabajo. Vamos a hacer un archivo más complejo ahora. Resulta que todo esto a mí me gusta, pero quiero hacer todo esto para una escala 1 en 100, para una escala 1 en 50 y para una escala 1 en 20. Entonces copio estas capas y en escala a todos estos que están acá le pongo escala 1 en 100, habíamos dicho. Y esto lo copio para todas estas, esta 1 en 50 y esta 1 en 20. Y listo, ahora yo selecciono todo esto que está acá, le pongo botón derecho copiar, abro un archivo de notas cualquiera, lo pego, no te preocupes si pasa eso, es porque quedó angostito, ahí está, y lo guardo en este caso como prueba capas 2. Si yo voy a mi AutoCAD y abro un archivo nuevo, en mi archivo nuevo no tengo ninguna capa, pero yo hago script y traigo el prueba capas 2. Lo que hace el prueba capas 2 es generarme todas esas capas tal cual yo las diseñé en Excel. Si yo corro este script sobre el primer archivo que habíamos hecho, el que tenía solamente estas capas, como ninguno de los nombres de las capas son iguales a los nombres de capas que yo tengo acá, esto no los va a modificar, sino que va a agregar los nombres nuevos. Fíjense, pongo script, traigo el prueba capas 2 y además de los que ya tenía, aparecen estos que están entre paréntesis que tienen la escala. Entonces esto empieza a ser muy cómodo para mí porque yo puedo ir generando filtros de propiedad y decirle al AutoCAD que me agrupe todas aquellas capas que sean, no sé, 1 en 100, 1 en 20 y 1 en 50 o que no tengan una escala determinada. Entonces ponemos escala 1 en 20 y para escala 1 en 20 le decimos que no me importe cómo se llama el archivo, por eso llevo un asterisco, pero que termine en
paréntesis guión 20. Entonces me muestra solo lo que es escala 1 en 20. Me equivoqué ahí en el nombre. Y ahora genero otro para 1 en 100. Es lo mismo. Le digo que quiero todas aquellas capas que empiecen, no me interesa cómo empiezan, pero sí que terminen con 100. Entonces queda asterisco, paréntesis, 100, paréntesis. Todas las capas cuyo nombre tengan esa condición van a formar parte de este nuevo filtro que lo vamos a llamar escala 1 en 100. Y podríamos hacer lo mismo con el otro, con el de escala 1 en 50. Lo interesante que tiene esto es que estos filtros son dinámicos, es decir, que en la medida en la que yo siga agregando capas, estos filtros pueden llegar a albergar muchas más capas, porque si yo hago ahora muchas más capas que tengan la finalización con paréntesis, 100 paréntesis, van a entrar dentro de este filtro. Fíjense, yo voy a mi Excel y voy a generar todas estas capas, pero le voy a decir que estas no sean de arquitectura, sino que sean de estructura. Y ahora pego todas estas capas y estas, en lugar de ser de estructura, son de, no sé, de instalaciones. Seguramente los nombres no serían estos, pero se entiende el ejemplo. Y de nuevo, pego todo esto, no sé, y estas son de agrimensura. A su vez, bueno, obviamente tendría que copiar todo esto. Y el resultado de lo que yo tengo acá, si yo lo agrego al último archivo que armamos y lo corro como script, capas 2, voy a mi dibujo, y ya tenía los filtros, fíjense, para escala 1 en 100 tenía estos 5 y para escala 1 en 20 tenía estos 5. Pero ahora, cuando yo corra el script, van a venir muchos, pero muchos más layers que van a tener el paréntesis, 100 paréntesis, y se van a agregar a ese filtro. Fíjense que en 1 en 20 sigo teniendo esos 5, pero en 1 en 100 tengo muchos más. Y no sé, supongamos que ahora con todo esto queremos tener nada más que los bloques 1 en 100 y no me interesa de qué especialidad son. Entonces genero los bloques 1 en 100. Voy a filtros de propiedad y le digo en el nombre que quiero asterisco, es decir, no me importa cómo empieza, pero que después diga más bloques, asterisco, y que después diga 100. Entonces ahí tengo todos mis bloques en escala 1 en 100 de las distintas especialidades. No sé si me sirve, pero yo lo puedo hacer. Ahora, la pregunta que todos hacen: ¿y si yo quiero en este filtro tener otra capa que no siga esa condición? Por ejemplo, los muros 1 en 100 de arquitectura. Muros 1 en 100 de arquitectura. Corte sería, en este caso hacemos corte y vista de arquitectura en 1 en 100. Mira, haces botón derecho, propiedades, y te aparece esto mismo. Ahora queremos también que aparezcan de guión bajo arquitectura, corte 100. Ese es el que me habías pedido. Y quiero que aparezca guión bajo arquitectura, corte no, vista 100. Y tenemos todas nuestras capas de bloques y además nuestras capas de corte y de vista. Y todo esto todavía se puede hacer muchísimo más complejo, pero con lo de hoy yo sé que tenés para bastante. Vamos a hacer un mega archivo de layers para que veas que esto no tiene límites y para que te sientes 2 horas, 3 horas, tranquilo a la noche con un cafecito a diagramar cuáles son las capas que vos más usás, cuáles son las capas que más necesitas, cómo agruparlas y demás, porque todo esto vos lo podés poner en tu plantilla. En unos días lo voy a enseñar. Y si vos tenés esto bien diseñado, te puedo asegurar que tu archivo de CAD va a ser tu herramienta predilecta de trabajo, va a ser un placer trabajar en tu archivo de CAD. Pero vamos a hacer ese archivo que te decía. Mira, vamos a hacer así. Supongamos este caso que vamos a hacer nada más que las capas de arquitectura de nuestro proyecto en escala 1 en 100 y 1 en 20, pero que a su vez lo vamos a discriminar por nivel. Son muchas capas. Mirá, supongamos que vamos a tener 3 niveles, planta baja y 2 niveles más. Entonces, primero voy a hacer todas las que corresponden con escala 1 en 100 del nivel 00. Estas las copio. Ahora copio todo esto, lo pego acá y a estas las cambio por el nivel 1. Copio, estoy arrastrando con el botón derecho. Vuelvo a seleccionar, vuelvo a copiar y vuelvo a pegar. Pero esta vez le cambio el nivel por el número 2.
Si vos querés y te ayuda, podés pintar ciertas zonas para identificarlas, para agruparlas por color, por lo que sea, porque a veces sí se hace muy larga la lista. Bien, ya tengo todas las del nivel 0, nivel 1, nivel 2 en escala 1 en 100. Ahora necesito todas estas, pero en escala 1 en 20. Entonces, todo esto va en escala 1 en 20. Se dan cuenta que yo así podría seguir generando y generando capas y más capas hasta completar todas las capas que vaya a necesitar en mi proyecto. Cuando termino, simplemente copio todo esto y lo pego en un bloc de notas nuevo y lo guardo como SCR. Es muy importante la extensión. No sé cuántas capas hay acá, pero yo voy a mi AutoCAD, hago un dibujo nuevo que no tiene ninguna capa y pongo script y traigo la prueba capas 4 y ahora tengo 79 capas que acabo de generar. Yo las puedo agrupar por nivel, por escala, por especialidad, por nombre de layer, por lo que sea. El criterio es tuyo. Mi recomendación es que no te llenes de layers que no vas a usar nunca. Si nunca vas a trabajar en escala 1 en 20 y no te hagas 200 layers en escala 1 en 20. Si nunca vas a trabajar en escala 1 en 5 y no te hagas 200 layers en escala 1 en 5, porque esos layers están ahí, molestan, consumen memoria y demás, aunque estén apagados, aunque estén filtrados. Entonces, sentate, como te dije, tómate un café y ponete a pensar cuáles son las capas que necesitas. Trabaja de esa forma. Cada vez que tengas que agregar una nueva capa, toma nota de la capa que estás agregando para que en el próximo proyecto sepas cuáles son las capas que tenés que agregar que no estaban en la plantilla anterior, y de esa forma la vas perfeccionando hasta llegar a un flujo de trabajo, por lo menos con capas, que te satisface y que cumple con todas tus necesidades. Te recomiendo que te hagas un backup de este archivito por si le modificas una fórmula o algo por el estilo y el archivo deja de funcionar. De todas maneras va a estar acá en Patreon para que vos lo descargues cada vez que lo necesites, pero por las dudas, uno nunca sabe. Ojalá te haya servido. Nos vemos pronto con la aplicación de esto sobre un proyecto. Chao, gracias.